Hola, buenas tardes familias. Bienvenidos a este encuentro de cuidadores, un espacio que ha sido diseñado por ustedes, para construir y adquirir nuevos conocimientos. Recuerden que cada jueves a la 1 de la tarde tenemos temas diferentes y estamos acompañados de distintos profesionales. El día de hoy nos acompaña el doctor Lesmer Galindo. El doctor es médico general de la Universidad de Santander, residente de psiquiatría de la Corporación Universitaria Remington y es estudiante o está acompañado de la psiquiatra María Mercedes Uribe. El día de hoy vamos a tratar el tema del trastorno afectivo bipolar. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy paso para que puedas estar con las familias. Perdón, Doc, familias, en los comentarios vamos a tener el enlace para diligenciar la asistencia a sus encuentros. Mi invitación es por favor a diligenciar, no se les vaya a olvidar. Y al final el doctor va a resolvernos algunas dudas. Doc, bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Igualmente, pues doy un saludo muy especial a todas las personas pues, que están conectadas el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el trastorno afectivo bipolar en la población. Quizás muchos de las personas que están conectadas en este momento tienen familias con este diagnóstico, tienen muchas dudas relacionadas, digamos, referente al manejo, el por qué causa este tipo de trastorno. Y el espacio de hoy, la idea es poder determinar, conocer un poquitico y abrir un espacio pues para que pregunten y poder determinar o cumplir como con esas respuestas a esas preguntas que tienen. Entonces, para iniciar, vamos a hacer como la tabla de contenido que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el trastorno afectivo bipolar. Vamos a determinar cuál es su definición, ¿sí? En qué consiste este trastorno. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, que son como las cifras que hay a nivel mundial, de cómo es el comportamiento a nivel mundial, cómo es el comportamiento acá en Colombia, cómo es el comportamiento acá en esta región de Antioquia y cómo se relaciona entre hombres y mujeres. Vamos a hablar sobre cuáles son los factores de riesgo, cuáles son como los causales para presentar esta enfermedad o esta patología, cómo poder identificar, ¿sí?, esta enfermedad, entonces cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con trastorno afectivo bipolar, cómo nos acercamos a un diagnóstico y cuáles son las recomendaciones en el tratamiento. Recordemos de que lo importante es unirnos desde la parte médica, desde la parte de familia, desde la parte de psicología, trabajo social, para darle bienestar a los pacientes con este tipo de trastorno. Entonces, antes de iniciar, yo les quería traer era cuál es la importancia de saber sobre trastorno afectivo bipolar, porque muchas veces acudimos con nuestros familiares, muchas veces acudimos quizás con el paciente, en el caso, digamos, de los cuidadores, y no sabemos qué es el trastorno afectivo bipolar, o no sabemos cómo enfrentarnos a este trastorno afectivo bipolar. Entonces, una de las bases importantes para nosotros saber qué es el trastorno afectivo bipolar es la alta prevalencia, es decir, aproximadamente el 1% de toda la población mundial cursa con esta enfermedad. Entonces, dentro del grupo de enfermedades mentales, el trastorno afectivo bipolar tiene un estatus o tiene un número importante de esta población. Entonces, no es un caso raro, no es un caso que nosotros no podamos entender o que no vayamos a tener en nuestra población o en el grupo de pacientes, quizás en los cuidadores que tienen varios pacientes en atención, sino que la alta prevalencia en esta población es bastante alta. Tiene un impacto significativo, es porque nos produce un deterioro en el funcionamiento como persona. Allí nos puede afectar el área social, nos puede afectar el área familiar, nos puede afectar el área laboral, nos puede afectar, digamos, el círculo espiritual, el círculo en una sociedad. Entonces, es muy importante nosotros saber
cómo vamos a ayudar a ese paciente, porque una de las cosas importantes del ser humano es poder estar activo con toda la población. Otro de los puntos importantes, ¿sí?, de saber sobre trastorno afectivo bipolar es que tiene un gran riesgo de suicidio. Entonces, nosotros como familiares o como cuidadores es importante dar el acompañamiento porque hay una tasa importante de prevalencia, hay una tasa importante de ese riesgo de suicidio. Acá quiero aclarar algo. No todo el paciente que tiene trastorno afectivo bipolar quiere decir que va a llegar al suicidio, pero sí que tiene un factor importante o un factor de riesgo para poderlo hacer. Entonces, esto es uno de los pilares para saber qué hacer o por qué es importante conocer sobre este trastorno. Lo otro es el abordaje temprano, el detectar el trastorno afectivo bipolar o los síntomas de nuestros pacientes. Nosotros como familiares tenemos que acudir a los diferentes centros de atención. Lamentablemente en Colombia y en muchos países llegar al especialista es bastante difícil, pero nosotros contamos con un grupo y especialmente para eso son estas charlas, para capacitarlos a ustedes que tenemos que entender que podemos acudir al médico general, que está la trabajadora social, que está la parte psicológica, que está, digamos, estos familiares, que la idea es poder dar como una atención integral y una atención prioritaria en este tipo de pacientes. Siguiente. Ahora, para poder determinar, ¿sí?, qué es trastorno afectivo bipolar. Quizás a veces decimos, no, ese nombre es como muy complicado o ese nombre está compuesto pues por varias circunstancias. Hoy vamos a definir y vamos a explicarlo de una forma sencilla que todos nosotros quedemos con el concepto claro. Trastorno mental que se caracteriza, ¿sí?, por unos estados extremos del estado de ánimo. Todas las personas tenemos un estado de ánimo. En algún momento viene la alegría, en algún momento nos sentimos tristes, en algunos momentos nos sentimos con ira o malgeniados, pero cuando hablamos de un trastorno afectivo bipolar decimos que tiene unos cambios extremos. Aparte de eso, está correlacionado como la energía, como esas ganas de hacer cosas, como cuando decimos de que somos la energía o que ponemos la fiesta, a veces hay una alteración de esta energía en este tipo de pacientes y la capacidad para realizar las actividades diarias o comunes. Se manifiesta a través de episodios, es decir, tiene varias presentaciones. Uno, maníaco, entonces hablamos que mi estado de ánimo está elevado. Dos, hipomanía, que está dentro de un estado basal y está súper elevado, podemos determinar que está como en la mitad. Y la otra, que es un trastorno depresivo, es decir, que mi estado de ánimo va hacia la parte de abajo, donde se va a sentir triste, donde se va a aislar, que más adelante pues vamos a explicar cuál es uno de esos síntomas en los cuales para poder determinar en qué episodio está el paciente. Siguiente. Yo quería traerle esta imagen para poder determinar, explicarle de pronto de una forma más sencilla en qué consiste. Acá donde dice eutimia, ¿sí?, o donde prevalece más la línea media, lo podemos relacionar que es un estado de ánimo normal, entre comillas, ¿sí?, o lo esperado por una población en general. Cuando hablamos de manía, vemos que la onda va hacia la parte de arriba. Allí el estado de ánimo va a ser exageradamente, es decir, allí todo se va a disparar, para que me entiendan, o allí todo va a estar en la parte alta. Y cuando esa onda empieza a bajar, ¿sí?, de esa línea basal, podemos hablar de que son síntomas depresivos. En los pacientes con trastorno afectivo bipolar, o muchas veces nosotros lo podemos relacionar bipolar por los dos polos, es decir, este tipo de paciente nos puede presentar un polo hacia arriba, es decir, manía, pues vemos al paciente con mucha energía, pero en algunas ocasiones también podemos ver ese mismo paciente que estaba súper alegre, que estaba súper contento, lo vamos a poder ver triste. Siguiente, por favor. Con esta imagen que quiero determinar,
que cuáles son como las 3 presentaciones del trastorno afectivo bipolar. En resumen, es una alteración del estado de ánimo que tiene cambios exagerados, ya sea hacia arriba, que hablamos de manía, o ya sea hacia abajo, hablamos de depresión. Para poder relacionarlo más fácil, hacia arriba mucha alegría o irritabilidad, y hacia abajo lo podemos relacionar con tristeza. En algunas de las presentaciones, manía, depresión, y acá sale uno importante, que en algún momento se nos puede presentar las dos, entonces hablamos de un trastorno afectivo bipolar mixto, que tiene tantos síntomas que se nos va hacia arriba de mucha alegría o irritabilidad, o que se nos va hacia la parte de abajo, que hablamos de depresión. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Recordábamos que son como las cifras que nos da a nivel mundial, ¿sí? En la mayor población, y decimos la prevalencia que está presente en del 1 a 2.5 de la población en general. Es decir, que del 1 al 2.5 de la población tienen trastorno afectivo bipolar. Cuando lo relacionamos con género, es decir, ¿cómo es el comportamiento entre hombres y mujeres? Decimos que el TAP es lo mismo, se presenta tanto en hombres como en mujeres en porcentajes iguales. Sin embargo, los episodios de manía, que recordamos como anteriormente lo dijimos, es decir, que está hacia la parte de arriba donde tenemos mucha alegría, donde de pronto somos muy irritables, donde la energía está hacia arriba, por lo general se representa más en los hombres. Y cuando el episodio es depresivo, es decir, más hacia la parte triste, se está correlacionando más con las mujeres. Esto no quiere decir que sea solamente para hombres o para mujeres, no. Un hombre también puede estar con trastorno depresivo y mujeres también puede presentar episodios de manía. La edad de inicio, y esto es muy importante determinarlo o nosotros conocerlos, tanto familiares como cuidadores, es de que inicia después de los 20 años. Los 20 años es como una edad donde nos tiene que llamar la atención para nosotros saber, y si tenemos en esta charla familiares de pacientes con trastorno afectivo bipolar y podemos recordarnos más o menos cuándo empezamos a notar esos cambios en nuestros familiares, entonces la edad de los 20 años es una edad muy importante. Aún se habla que el 50% de los pacientes con trastorno afectivo bipolar está relacionado desde los 20 a los 50 años. En algunas ocasiones se nos puede presentar mucho antes en la infancia, pero está en un porcentaje de un 5 a un 6%. En algunos casos, que no es muy común y es muy raro, se puede presentar en edad mayor. Pero, ¿qué quiero que se les lleve hoy? Que la edad de inicio es de 20 años. Allí es donde nos podemos centrar y que nos tiene que llamar la atención. En Colombia se habla que el 1.7% de la población puede cursar con un trastorno afectivo bipolar. Y aquí llama la atención que empezamos a desglosarnos y en Antioquia tiene un porcentaje, una prevalencia, un porcentaje mayor al de Colombia y aún al de la población mundial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Antioquia esta enfermedad de trastorno afectivo bipolar está mayor que quizás a nivel mundial. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención porque muchos de los cuidadores, sus pacientes pueden cursar o de los familiares, en algún momento tenemos que sospechar para determinar que mi familiar no tenga un trastorno afectivo bipolar. Y lo que les hablaba al principio, relacionado con el suicidio, hasta el 50% de los pacientes presentan algún riesgo de sufrir conductas suicidas o pensamientos suicidas. Entonces, esto es un punto que a nosotros como médicos, a ustedes como familiares o a ustedes como cuidadores nos tiene que interesar, porque tenemos que llevar un comportamiento o un acompañamiento importante en este tipo de pacientes. Recordemos, y siempre lo voy a recalcar y me disculparán si repito, el paciente no tiene la culpa de sentir todo lo que está sintiendo, porque muchas veces hace parte de su enfermedad. Nosotros, que somos los cuidadores, que somos las personas que estamos en la atención de ellos, somos los encargados de guiar y determinar cuáles son esos factores de riesgo. Siguiente, por favor.
Quería traerles esta frase para hablar un poquito sobre cuáles son las causas del trastorno afectivo bipolar. Es decir, qué nos puede causar, qué cosas está correlacionado para que una persona tenga este trastorno. Entonces, decimos que es una enfermedad con un fuerte componente genético. Es decir, doctor, ¿hay genética o si algún familiar mío tiene antecedentes de TAP, será que mi hijo o mi familiar o yo puedo tener TAP? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un componente bastante significativo en la genética. Pero también es necesario entender que hay varios factores ambientales, hábitos que pueden influir en la aparición y en la evolución. Es necesario determinar o informar de que solo una causa o solo algo de lo que hemos mencionado es el causal del trastorno afectivo bipolar. No. El trastorno afectivo bipolar tiene muchas causas que me pueden llevar a esta enfermedad. Siguiente. Hoy quería traerles como 3 causas grandes, importantes, para poder entender qué está relacionado con el trastorno afectivo bipolar. Entonces, desde lo biológico, ¿qué se ha encontrado? Muchos estudios hay relacionado para poder determinar de dónde viene el trastorno afectivo bipolar. Desde la parte genética, como podemos ver en la imagen, vemos ahí 2 muchachos igualitos. ¿A qué vengo con eso? Se dice que los gemelos idénticos, si un paciente, si un hermano tiene trastorno afectivo bipolar, el otro hermano o el gemelo tiene un riesgo de un 60 a un 70% de sufrir también trastorno afectivo bipolar. Doctor, ¿será que si tengo un familiar que tuvo antecedente de trastorno afectivo bipolar, yo lo puedo obtener o alguno de los hijos lo puede obtener? Los estudios dicen que de un 5 a un 10%, solo con tener un familiar de primer grado, hay el riesgo de que este mismo paciente tenga ese factor de riesgo para causar un trastorno afectivo bipolar. Otra de las circunstancias es a nivel neuroquímica. Hay una desregulación de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son unas sustancias que tenemos en el cerebro que son necesarios para transmitir ciertas informaciones que son necesarios para las funciones del cerebro. Como podemos ver ahí la imagen, al lado derecho, vemos 2 células y vemos ahí unos punticos rojos, moraditos. Esos son los neurotransmisores. Entonces son necesarios esas sustancias para transmitir ciertas informaciones. Pero que se ha visto en el trastorno afectivo bipolar, que una desregulación, es decir, un mal funcionamiento de estos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, el GABA. Normalmente conocemos que la serotonina es el neurotransmisor del estado de ánimo. Entonces, esto se ha visto que hay ciertas alteraciones a nivel de estas sustancias. ¿A qué les traigo hoy? Quizás es un tema más médico o de pronto que no se entiende muy bien. Es para determinar de que sí hay factores de riesgo o hay causales a nivel biológico que si hay una disfunción me puede llevar a sufrir esta enfermedad. Y esos estudios se han determinado a lo largo del tiempo con varios estudios para poder determinar. Otra de las cosas es la disfunción cerebral. Hay alteraciones de ciertas partes del cerebro que empiezan a afectarse y que no empiezan a funcionar adecuadamente y es una causal del trastorno afectivo bipolar. Alteraciones como cuáles en la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, que muchas veces son relacionados, digamos, en las funciones ejecutivas, en las funciones, digamos, de tener como esa conciencia para yo realizar las cosas, o cuando estoy en peligro yo no lo hago porque siento que estoy en peligro. Entonces, todas estas funciones se empieza a ver alterado. Entonces, nuevamente repito, muchas veces no es culpa del paciente, muchas veces es porque hay estas alteraciones y empiezan a afectar el funcionamiento del cerebro. Siguiente, por favor. Hay otros factores de riesgo, ya desde lo biológico ambiental, el consumo de sustancias psicoactivas, se ha visto que es un factor para poder generar crisis en el trastorno afectivo bipolar. Hay otros como la pobreza, aquí lo podemos correlacionar porque muchas veces no tienen, digamos,
disposición del personal de salud para atender y dar un diagnóstico primordial o un diagnóstico temprano y poder darle manejo a este tipo de patologías. Hay otros factores psicológicos como estrés emocional. Se ha visto, digamos, en pacientes que tienen eventos traumáticos en la infancia, violaciones, traumas, golpes, todo eso puede estar correlacionado con el trastorno afectivo bipolar. Es de aclarar que, digamos, una persona que tiene un evento traumático ya va a generar trastorno afectivo bipolar. No, eso es un conjunto, es multifactorial que tiene que tener, digamos, unos componentes biológicos, ambientales, psicológicos para poder determinar cuáles son las causas. Hay unos rasgos de personalidad que están correlacionados con el trastorno afectivo bipolar. Hay unos rasgos de personalidad en los cuales hay una impulsividad o una tendencia a involucrarse a conductas de riesgo. Entonces, mi misma personalidad me lleva, digamos, a ser agresivo, a consumir sustancias psicoactivas, y eso me pone en riesgo para llevar a un trastorno afectivo bipolar. Algo muy importante que se ve en el trastorno afectivo bipolar son las alteraciones del sueño. Entonces, los trastornos del ritmo circadiano, es decir, transformar mi sueño, no dormir de noche o muchas veces trabajar todas las noches y descansar en el día, a veces eso puede estar correlacionado para ser precursor de determinar un trastorno afectivo bipolar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar qué me genera crisis ya cuando yo tengo un trastorno afectivo bipolar. Entonces dice que los episodios bipolares no aparecen de la nada. Muchas veces hay señales tempranas y factores que las activan. Identificarlos a tiempo ayuda a prevenir las crisis y mantener la estabilidad, que es una de las funciones grandes que nosotros tenemos desde la parte médica que ustedes tienen como familiares o cuidadores, poder determinar cuáles son esas señales tempranas para evitar que no nos caigan en crisis y poder tener estable al paciente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos generadores? La falta de sueño o cambios en el ritmo del sueño. El sueño es muy importante y uno de los primeros factores o síntomas que aparecen y nosotros como cuidadores tenemos que determinar es que si mi paciente tiene trastorno afectivo bipolar y empieza a tener alteración del sueño, se tiene que prender una banderita a decir, es un signo de alarma, mi paciente puede entrar en crisis. Entonces es determinante tener como esas conductas de sueño, hora de acostado, hora de levantada, para evitar este tipo de crisis. El estrés intenso o conflictos familiares son propulsores o generadores de crisis. Suspensión o mal uso de medicamentos, esto es importante recalcarlo. Muchas veces, muchos pacientes y aún familiares ven que su paciente está estable, ve que su paciente ya empezó a trabajar, ve que su paciente está teniendo un comportamiento y deciden, no, yo creo que él ya no necesita más medicamento o yo lo voy a reducir a la mitad para írselo quitando. A veces son grandes errores que se cometen. Recordemos que solo el personal médico, el especialista en psiquiatría es el único que va a hacer estas variaciones de los medicamentos. Estímulos excesivos como fiestas, redes sociales, actividades excesivas también son generadores. Recordemos que un paciente con trastorno afectivo bipolar debe mantener una estabilidad, pero para eso debe tener ciertos parámetros como tomarse los medicamentos, tener buenas conductas del sueño, lo que estábamos hablando acá, y en este caso, digamos, disminución de fiesta, redes sociales, se pueden utilizar, pero con ciertos parámetros. Siguiente. Otros generadores es el aislamiento social, los conflictos familiares, la falta de actividad física, rutina, digamos la desorganización en mi tiempo, el consumo de sustancias psicoactivas. Muchas veces o escuchamos muy a común de que el paciente dice, no, yo solo voy a fumar marihuana o yo voy a dejar de consumir perico y solo voy a estar tomando alcohol de vez en cuando o solo voy a tener el cigarrillito para mantenerme. Saber de que estos son factores de riesgo o factores generadores para que el paciente me entre en crisis más fácilmente. El estrés laboral o problemas económicos también hace parte
de estos generadores de crisis, y ahí es donde nosotros como familiares o como cuidadores tenemos que dar un apoyo fundamental para evitar todo este tipo de sintomatología. Vamos a hablar rápidamente cuáles son las manifestaciones clínicas que nos puede pasar en este tipo de pacientes. Recordando, uno, que tenemos un episodio de manía. Recordemos que según es la onda hacia la parte de arriba, es decir, cuando el paciente está muy feliz, cuando está muy irritable, cuando tiene mucha energía, ahí como podemos ver de pronto en la imagen del señor que está como muy feliz, y vamos a dividirlo como en 4. ¿Cuáles son los comportamientos a nivel de la conducta, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de la mente? ¿Cómo está relacionado las emociones? Y a nivel neurovegetativo, es decir, el cuerpo, cómo está reaccionando. Entonces, a nivel de la conducta, vamos a ver un paciente que aumenta las actividades, que la energía está hacia arriba, ¿sí? Que va dirigida como un objeto, que participa en actividades riesgosas. A nivel cognitivo, a nivel mental, en algún momento vemos que nuestro paciente tiene ideas de grandiosidad, que él todo lo puede, que él todo lo sabe, que a él no le queda nada grande. Vemos de que tiene presión positiva al habla. Allí vamos a ver que nuestro paciente empieza a hablar más de lo común, ¿sí? Es de aclarar que, digamos, en la zona de Antioquia, por lo general la mayor parte de población, o a veces hasta uno mismo, habla muy rápido. Pero cuando vemos de que todo el mundo o toda la familia dice, oiga, mi paciente o mi familiar está hablando más de lo normal, que nadie lo calla, eso parece una radio, eso es un signo que nos prende una banderita para poder determinar que estamos enfrente de un trastorno afectivo bipolar. Aumento de la velocidad de ideas. Vemos que a nuestro paciente se le vienen muchas ideas, ¿sí? De que cada rato está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Vemos el paciente que tiene muchas ideas de que va a trabajar, de que él es capaz, de que va a ayudar a la mamá, pero al mismo tiempo está pensando en qué va a hacer de comida, y al mismo tiempo está diciendo, no, pero yo tengo que jugar fútbol, y al mismo tiempo mañana yo tengo que cambiarme. Es decir, en un espacio pequeño nos está hablando mucho y también tiene muchos pensamientos. Son signos para guiarnos de que estamos ante una manía. La emoción, o a nivel emocional, vemos que el ánimo está bastante elevado. Entonces vemos que el paciente está súper feliz, que el paciente se está riendo por todo, el paciente tiene ánimo para hacer todo, de que es el alma de la fiesta, de que no le da pena nada, de que él todo lo está diciendo, de que quiere que todo el mundo se esté riendo con él, es un signo de alarma. Y en algunos momentos es expansivo y nos puede pasar a la irritabilidad. Cuando ya no se soporta nada, donde está peleando con todos los de la familia, hasta el perro le ladró y empieza a pelear con el perro. Entonces, esto es muy importante nosotros determinar, ¿sí? Cómo son los estados de ánimo. A nivel neurovegetativo, o el cuerpo, ¿cómo funciona? Hay una pérdida de la necesidad de dormir. Aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar el insomnio y disminución de la necesidad de dormir. Esa disminución de la necesidad de dormir es porque él duerme muy poquito o no duerme, y él no siente deseo o no se siente cansado, y él tiene toda la energía para seguir despierto. A diferencia del insomnio. El insomnio es que no se puede quedar dormido, y cuando se levanta estresado, se levanta con sueño, se levanta cansado. La pérdida de la necesidad del sueño, ellos no están cansados, ellos siempre están activos para seguir haciendo los planes que se plantearon, los miles de planes que están en su cabeza, lo están para hacerlo. Vemos pacientes, digamos, en las manifestaciones clínicas, que a las 3 de la mañana se levantan porque ya no tienen sueño, se ponen a hacer aseo, se ponen a salir a caminar, van y caminan 3, 4 cuadras, 5 cuadras, regresan, nuevamente van, más o menos lo podemos correlacionar con eso. Siguiente. Vamos a hablar de la hipomanía, que hace referencia a que son casi los mismos síntomas en menor cantidad y no está correlacionado con una psicosis, es decir, con una alteración de la realidad, pero son casi la misma sintomatología y que no impacta en el funcionamiento, es decir, es un paciente que puede seguir trabajando, es un paciente que puede seguir en sus actividades diarias. Siguiente. El otro polo son las manifestaciones depresivas.
y aquí es muy importante determinar el estado de ánimo. Es todo lo contrario a lo que estábamos hablando del maníaco. El maníaco está súper feliz, tiene toda la actividad, acá no, acá está la tristeza, está esa persistencia de vacío, desesperanza. Anedonia es como esa pérdida para disfrutar o para sentir placer. Las alteraciones cognitivas, entonces hay alteración para concentrarme, hay una culpa excesiva, hay unos pensamientos de inutilidad, hay pensamientos o ideaciones suicidas, hay cambios en el apetito, entonces muchas veces hay pacientes que no nos comen, hay una pérdida de peso significativa, entonces nos va a bajar de peso de una forma abrupta, hay alteraciones del sueño, en esto a diferencia de la disminución de la necesidad del sueño, aquí sí hay insomnio y hay hiperinsomnia, hay fatiga, entonces el paciente te va a referir que está cansado, que no quiere hacer nada, que se quiere quedar en la habitación, los movimientos los vamos a ver lentos y en algunos momentos pueden aparecer algunos síntomas físicos como dolor inespecífico, malestar sin causa alguna. Siguiente. Con mayor comorbilidad, esto está relacionado el paciente depresivo a utilizar sustancias psicoactivas. Es común la presentación atípica, como la hiperinsomnia, la labilidad emocional, el aumento de peso, que no es lo común, pero se puede presentar. Y algo muy importante es determinar, nosotros como familiares, como cuidadores, se nos presentan estos síntomas, de una vez pensamos en depresión, ¿sí? Para nosotros los clínicos es muy importante determinar si en algún momento ha pasado todo lo contrario, es decir, un episodio maníaco, porque con esto tenemos bases para dar un trastorno, un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar y no de una depresión solita, porque eso va a implicar en los manejos o el tratamiento. Siguiente. ¿Qué herramientas prácticas tenemos nosotros o ustedes como familiares y cuidadores? Uno, comprender la enfermedad. Recordemos, y lo repito y les dije durante la charla que iba a repetir, el paciente no es culpable de lo que está haciendo o cómo está actuando, hace parte de su enfermedad. Y nosotros tenemos que comprender, informarnos, es decir, lo que estamos haciendo el día de hoy, poder determinar qué es el TAC, cómo poder entender cuáles son las manifestaciones clínicas y cómo voy a actuar. Diferenciar, ya hablamos de que había manía, hipomanía y depresión, entonces nosotros poder determinar a este paciente, evitar como estas estigmas o juicio de que el TAC hace parte de la actitud, que es falta de voluntad del paciente, que eso no es un trastorno clínico que requiere un tratamiento. El otro punto importante es la comunicación y el apoyo emocional de nosotros los familiares, de los cuidadores, del personal médico, de cómo podemos darle a entender al paciente, ¿sí?, que necesita un acompañamiento y que necesita un tratamiento para poder tener estable a nuestro paciente. Establecer como esos límites saludables, apoyar no significa siempre dejar de hacer lo que el paciente quiera, ¿sí?, sino poder guiarlo y llevarlo a las personas especializadas en el tema. Siguiente. La otra es promover esa adherencia al tratamiento. Recordemos que muchas veces el paciente se siente bien y deja de tomarse esos medicamentos. Muchas veces nosotros como familiares vemos, no, ya lleva un año que no entra en crisis, yo le voy a reducir la mitad. No. El tratamiento es un pilar fundamental en la estabilidad del paciente con trastorno afectivo bipolar. Hay unos síntomas o unos efectos secundarios o cambios que como familiares también podemos estar, que más adelante los vamos a nombrar. Crear un entorno estable y seguro para ese paciente, de que ese paciente se sienta seguro de que sus síntomas no son culpa de él, sino que tengo personas a mi lado que me están ayudando para mantener una estabilidad. Siguiente. Saber actuar ante crisis. Ya le dijimos ahorita que hablamos todos los síntomas, entonces nosotros como familiares poder determinar, ¿sí? Ya vimos cuáles eran como esos generadores de crisis, entonces una de las cosas que nosotros tenemos que saber es uno, cuando el paciente está a punto de entrar en crisis. La alteración del patrón del sueño es fundamental para nosotros determinar de que este paciente puede estar en crisis. Tener el plan de acción, que es saber a quién acudir, en caso de la cita con psiquiatría, la cita con el personal médico, trabajo social, psicología y lo más importante de lo que estamos haciendo hoy, capacitándonos
en este tipo de enfermedades, hoy el trastorno afectivo bipolar. Cuidar el bienestar de la familia, porque anteriormente decíamos afecta la funcionalidad y una de las esferas es la esfera familiar. Entonces, un paciente con trastorno afectivo bipolar en crisis, ya sea maníaco o depresivo, tiene un impacto significativo en el bienestar familiar de todos los componentes. Entonces, es muy importante cuidar ese bienestar, buscar el apoyo psicológico para atender como todas las necesidades. Siguiente. Vamos a hablar un poquito del tratamiento. Los objetivos importantes es controlar esos episodios maníacos y esos episodios depresivos. Ya nosotros, sabiendo que está en un polo, ya sea maníaco depresivo, es decir, el tratamiento es necesario para manejar estos episodios. Aparte de que está en su crisis, quizás muchos necesitan una hospitalización, salen de su hospitalización, saben estable. Uno de los objetivos de continuar el tratamiento es prevenir esas recaídas y mantener la estabilidad del paciente. ¿Por bienestar de quién? Del mismo paciente, bienestar de la familia y bienestar de una sociedad. Mejorar la calidad de vida del paciente. No hay nada frustrante para el paciente o para toda la familia que una persona que era funcional en la familia, en el trabajo, en una sociedad, empiece a alterarse todas estas esferas. Es importante de que ese mismo paciente vuelva a ser funcional y es satisfactorio, uno, para el paciente y dos, pues para el resto de la población. Y reducir el riesgo de hospitalización y suicidio, que es muy importante. Ya habíamos hablado de que el paciente con TAC tiene un 50% de riesgo de llegar al suicidio. Entonces, esos son uno de los objetivos importantes para tener. Sigamos. Hay un grupo de medicamentos. Uno, que son los estabilizadores del estado de ánimo. Dos, que son antipsicóticos, atípicos principalmente. Y tres, que son antidepresivos. Entre los más comunes está el litio, está el ácido valproico o el valproato, la lamotrigina. Entre los antipsicóticos está la quetiapina, la olanzapina, la risperidona, y los antidepresivos, sertralina y fluoxetina. Hay otro grupo de fármacos antidepresivos. Y aquí, ¿qué es lo importante? Los medicamentos estabilizadores o estabilizan el ánimo, pero deben tomarse de forma continua y la suspensión abrupta puede causar recaídas graves. Referente a los antidepresivos, el único, o bueno, de todos estos grupos, el único que tiene la capacidad y la indicación es el médico psiquiatra. Ustedes, los familiares y cuidadores, no están en las condiciones de reducir los medicamentos o de cambiar los medicamentos porque al paciente que también tiene un trastorno afectivo bipolar le dieron tal medicamento, yo le voy a dar este medicamento a mi familiar para ver si mejora. No, el único que tiene la capacidad es el personal médico. Siguiente. Hay unos efectos adversos de los moduladores del estado de ánimo que puede producir síntomas gastrointestinales. Muchos pacientes, digamos, con el litio puede producir diarrea y es un signo de alarma. Acá hago un paréntesis también. Si ustedes tienen pacientes que le están administrando litio y empieza con deposiciones, vemos un día, 2 días, 3 días, tienen que acudir a la parte médica para poder regular y él les dará las indicaciones necesarias. Algunos pueden causar temblores o alteraciones en los movimientos. El ácido valproico nos puede corroborar o nos puede impactar en la caída del pelo. Algunos nos aumenta de peso y otros puede producir como dolor en la boca del estómago o epigastralgia. Siguiente. De los antipsicóticos, es importante determinar de que mucho nos puede producir somnolencia, es decir, vamos a ver a nuestro paciente como con sueño o lo que normalmente se conoce en el común, que está dopado. Entonces, uno de los efectos adversos de estos antipsicóticos nos puede producir boca seca, entonces es importante la hidratación. Algunos casos nos puede producir galactorrea, que es como la salida de leche por las tetillas o en caso de las mujeres por las mamas, y están correlacionados también con alteraciones metabólicas en pacientes, digamos, con diabetes mellitus, obesidad, está correlacionado. Sin embargo, ante estos signos, lo que deben hacer ustedes como familiares, cuidadores, es consultar al personal médico. Siguiente. Los antidepresivos nunca deben usarse solo en trastorno afectivo bipolar. Como anteriormente lo dije, los antidepresivos solo lo indica el psiquiatra.
cuándo se inicia y cuándo no y a qué dosis. ¿Qué efectos adversos? Puede haber disfunción sexual, ¿sí? Que es muy importante, digamos, para los pacientes en edad reproductiva. Nos puede producir insomnio, entonces por eso hay indicaciones de que ciertos se utilizan solo en la mañana y no en la noche, y también se ha correlacionado que pueden tener síntomas gastrointestinales. Siguiente. Aparte del manejo farmacológico, también existen otras terapias. Está la terapia cognitivo-conductual, que aquí hay tres pilares importantes: los pensamientos o la función cognitiva, las emociones y el comportamiento. Y la terapia cognitiva-conductual se enfoca en eso, de tratar de cambiar o de modular esos pensamientos basados en las emociones para tener cambios en la conducta. Allí, en el paciente con trastorno afectivo bipolar, nos ayuda como a identificar esos síntomas tempranos y mejorar la adherencia, que es un pilar importante, porque muchos de los pacientes empiezan a sentirse bien y no se toman malos medicamentos. La psicoeducación es importante, digamos lo que estamos haciendo acá, educar al paciente, educar a los familiares, a los cuidadores, a todo el entorno, porque es más fácil sobrellevar esta enfermedad entre todos que solo el paciente. Y terapias interpersonales que son útiles para manejar los conflictos, reducir el estrés laboral, el estrés social, el estrés familiar, que son generadores de crisis. La terapia no reemplaza los medicamentos, pero sí es necesario que el tratamiento sea conjunto. Siguiente. El trastorno afectivo bipolar es un desafío, ¿sí? Pero con el apoyo adecuado, la estabilidad sí es posible. Y quería finalizar con esta frase porque el trastorno afectivo impacta en la vida del paciente, impacta en la vida de los familiares, impacta en la vida de una sociedad. Es un desafío bastante grande que lleva consigo el paciente, pero con el apoyo adecuado del personal médico, del psicólogo, del trabajador social, del enfermero, de los familiares, de los cuidadores, mantener un paciente estable es posible. Entonces, hoy quiero invitarlos y agradezco pues la participación de cada uno de ustedes para poder determinar y tomarnos como esas bases y poder generar el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias. Damos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Doc, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. En los comentarios, las familias inicialmente pues nos dan como las gracias por el tema. Luz Elena Monsalve nos dice que se conecta cada 8 días para conocer sobre diferentes enfermedades mentales, cómo abordar los temas, los síntomas. Nos agradecen. Hay una pregunta que nos hace Diana Restrepo y es la siguiente. Tengo una hija de 21 años que estuvo hospitalizada 15 días. Su diagnóstico es trastorno bipolar y límite de la personalidad. Lleva mes y medio de alta con medicina y todavía no está bien del todo. ¿Qué está pasando si toda la medicina se le está dando correctamente? Bueno, como lo habíamos hablado, que uno de los factores de riesgo está correlacionado con los trastornos de personalidad, ¿sí? Entonces, en este caso nos dice de que su hija también tiene un diagnóstico, un trastorno de personalidad límite. Entonces, este factor quizá nos puede retrasar llegar como a esa estabilidad total. Para los trastornos de personalidad, quizás los medicamentos no nos va a ayudar. Esta paciente requiere el acompañamiento y terapia cognitivo-conductual y terapia por todo el equipo para que ese resultado de los medicamentos que le dieron nos pueda servir y podamos estar estable con la paciente. Doc, muchas gracias. Te envían un saludo desde Shalom, Casa de la Paz, Pao Galindo Ruiz. Cristian, sí, respuesta, todos los jueves son las capacitaciones, son los encuentros de cuidadores a la 1 de la tarde. Aprovecho para extenderles la invitación para el próximo encuentro de cuidadores. Vamos a estar acompañados del psiquiatra Hernán Giraldo, el psiquiatra infantil, y se va a tratar el tema de trastorno del espectro autista. Nuevamente los invito a diligenciar el enlace de la asistencia
Mil y mil gracias por participar en estos encuentros, doctor. Nuevamente, mil gracias por explicarnos y por darnos a conocer más de este tema. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bueno, hasta luego, muchas gracias a todos. Chao.